36 minutos sobre las 10 de la noche, continuamos ya en directo en Vía V. Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Buenas noches. María Bastida, muy buenas noches. Carlos Vázquez Padín, muy buena noite. Martiño Noriega, muy buena noite. Iván Puentes, muy buenas noches. Hace muchos días que no nos mirábamos a los ojos. Encantado. Pedro Sánchez ha estado en Coruña en un acto por la tarde que creo que has compartido con él. Yo no sé si el liderazgo de Pedro Sánchez está consolidado, por lo menos por la parte que le toca a Galicia. Parece que en Andalucía hay otros puntos de vista. Bueno, creo que está consolidándose, non? Hai moi poucos meses que se queda xerando o Partido Socialista, pero en todo caso creo que o importante é que está cumplindo aquilo que prometeu cando se presentou ás eleccións primarias e, de feito, xe na Coruña veu a facer algo que bueno, no Partido Socialista non se tiña feito hasta agora e en prácticamente ningún partido, e, por suposto, ningún dos grandes partidos. Non queda compartir non un meeting, sino unha asamblea con veciños, con cidadáns, non militantes do Partido Socialista, moitos deles dos que estaban ali, a respostar preguntas durante 2 horas de todo tipo. E pola mañá a Ferrol a falar de algo tan importante como Navantia e a comprometerse con algo tan importante como dique flotante e as necesidades de Navantia. Bueno, pues vamos a hablar de industria. En breves minutos vamos a hacerlo con el presidente de la Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, porque una de las noticias de la jornada tiene alcance económico. Seguro que están enterados ya a estas horas. La fábrica de Citroën en Vigo ha ganado finalmente la batalla que mantenía con la eslovaca de Tarnava y construirá a partir del año 2017 las nuevas multinacionales de la multinacional francesa que se conocen ya con el nombre de K9. En principio se calcula que la producción anual sea de 200.000 unidades. Esto supone que la fábrica de Balaídos tiene garantizado su futuro al menos hasta el año 2028. Una noticia de alcance que comentaba desde París el presidente de la Xunta. Enseguida vamos a conectar con él en directo, pero esto decía esta mañana. Nos acaban de comunicar oficialmente a decisión de Peugeot Citroën de fabricar os novos vehículos K9, as furgonetas que continuarán a saga das que se están facendo neste momento en Vigo, a partir do ano 2017 na fábrica de Vigo. A mellor noticia posible para os 7.000 traballadores de Citroën en Vigo, a mellor noticia posible para o conxunto de 19.000 familias que traballan no sector da automoción, a mellor noticia posible para boa parte do Produto Interior Bruto de Galicia e a mellor noticia posible para boa parte das exportacións da comunidade autónoma. Alberto Núñez Feijóo, que hacía estos comentarios esta mañana. Como les decía, dentro de unos minutos vamos a tener la ocasión de preguntarle en directo al presidente de la Xunta qué cree que supone este contrato para Vigo y para Galicia, para el PIB gallego. Vamos a conectar con el plato de informativos. Marina Cabegato nos va a contar los detalles de este acuerdo, pero también qué supone este nuevo pedido en la ya larga trayectoria de Citroën aquí en nuestro país. Adelante, Marina. Es una de las noticias del día. Fernanda, Balaídos ha sido elegida para fabricar los modelos del proyecto K9 de Citroën. La noticia llega después de que la plantilla haya sufrido una reducción salarial y de personal. Ahora la planta aspira a recuperar los 10.000 empleos que tenía en el año 2007. Se trata del primer triple lanzamiento que asume PSA Citroën Vigo. La empresa y General Motors han llegado a un acuerdo para que aquí se monten las 3 furgonetas incluidas en este plan, bajo las marcas Citroën, Peugeot y Opel. El nuevo encargo se convierte en el número 33 de la factoría, que emplea ahora mismo a 6.000 trabajadores. El primero en el que trabajaron los operarios fue el Citroën Azul. Esto se hizo en el año 1958. Se fabricó hasta el año 70. Desde entonces los vehículos han cambiado mucho. Uno de los que recordamos todos es el C15, sin duda una de las gamas más exitosas. Se lanzó en el año 84 y se fabricaron cerca de 1.200.000 unidades de la furgoneta, que se despidió del mercado en el año 2005 tras 21 años en las cadenas de montaje. Otro de los modelos de gran éxito fue el Citroën Xara Picasso, del que se fabricaron 1,5 millones de unidades en esta planta. Esta gran acogida de mercado supuso la posterior aparición del C4 Picasso y el Gran C4 Picasso. Los nuevos modelos en esta línea fueron presentados en el año 2013. Los últimos en lograr la planta viguesa fueron el C-Elise y el 301, de los 6 que continúan operativos en la actualidad. Además, están también actualmente construyéndose en las plantas de Vigo las versiones eléctricas de las furgonetas Berlingo y Partners. Bueno, pues esta es un resumen muy resumido de la, como decía ya, larga trayectoria de fabricación de coches en la planta de Balaídos, en la ciudad de Vigo. Hoy los trabajadores, algunos de los trabajadores con los que nos encontrábamos a la salida del turno, valoraban de esta forma el acuerdo. Hombre, me parece una gran noticia porque
porque significa que o futuro telo casi garantizado. Imagino que habrá contratación nova. Me parece moi interesante porque é máis, digamos, máis traballo na factoría. Estupendo para a comarca e para todos os traballadores do centro, vamos. Es una noticia maravillosa, de unha previsión de traballo durante moitos anos. Bueno, alegría entre los trabajadores, alegría entre el sindicato mayoritario que aprobó todo el proceso de negociación que fue llevando la dirección de la fábrica viguesa, aunque hay dos sindicatos en concreto, la CUT y la CIGA, que no están de acuerdo con lo que ha pasado en Vigo, considerando que es fruto de una reducción de los derechos laborales. Tendremos ocasión de escuchar a representantes también de estos dos sindicatos, pero busco primero, Carlos, una valoración de este contrato que se va a suscribir con carácter inmediato y que va a permitir que Vigo fabrique esa furgoneta, la K9. En principio, desde logo, unha boa noticia. A fábrica de Vigo é a fábrica que dentro do Grupo PSA xa desde o inicio estivo moi especializada en fabricar as furgonetas de tamaño pequeno e, bueno, está moi ben posicionada, como mostra toda esa historia que se resumiu aí, digamos, dentro do grupo como fábrica de referencia para este tipo de vehículos e, neste sentido, demostrase unha continuidade, non? Eu o que lamento é, digamos, que teña que intervir algún político en vanagloriarse diso, porque eso en absoluto é mérito de ningún político, sino que é un mérito dos traballadores, da empresa que inviste, e en absoluto mérito de ningún político. En todo caso, podríamos decir casi ao revés, non? Podríamos encontrar máis argumentos de demérito que de mérito, e para min é lamentable a aparición no tema dos barcos de decir, a intervención que ten Feijóo en tratar de... Pero non é algo novo, que decir, os políticos, eu non digo que este mal, é algo habitual, pero é habitual que os políticos interveñan en grandes contratos que teñen que ver cos territorios nos que gobernan. Bueno, depende, en sectores moi intervidos polo sector público, sectores, por tanto... Por exemplo, da presencia de Juan Carlos I cando era xefe do Estado, a consecución do AVE a la Meca, por exemplo. Sí, son todos negocios normalmente moi oscuros, cheos de elementos de corrupción, e, por tanto, é algo que non se soen basear na competitividade dunha economía e non soen ser, digamos, base sustentable para o progreso dun país nin para o enriquecemento dun país. María Bastida. A mí me parece una fantástica noticia. A mí me parece... Es una fantástica noticia para Galicia, para el Producto Interior Bruto de Galicia y muy particularmente para la comarca de Vigo y para los 6.000 y más trabajadores y trabajadoras que puedan fabricar o que puedan estar trabajando y trabajar en la planta de Balaídos, ¿no? Yo sí quisiera poner en valor dos cuestiones. Una, muy especialmente el compromiso y la responsabilidad precisamente de los trabajadores. Es decir, esto no solamente a costa de los trabajadores, pero sí con un gran esfuerzo por parte de esa negociación que han empleado, ¿no?, de cara a rebajar los costes laborales. A ver, creo que también hay que decir que los costes laborales siguen siendo superiores a los de la otra planta, es decir, no solamente es eso, se han valorado, como bien dijo Citroën, muchos otros factores, ¿no? Pero lo que está claro es que el compromiso de la plantilla de asumir eso que puso la dirección encima de la mesa con un sacrificio por su parte, es un ejemplo de compromiso y responsabilidad que yo creo que debería de ser ejemplo para muchos otros sectores. O sea, yo siempre digo que cuando una empresa se apropia, como en este caso una matriz, o sea, con otras empresas las que van a hacer encargos, uno de los factores que más valoran es la paz social, ¿no? Y aquí está claro que ha habido un proceso de negociación, no una negociación al uso, pero sí desde luego asumido y comprometido por todos, porque ese compromiso de todos, estamos en el mismo barco y esto lo tenemos que sacar adelante entre todos, ha dado este resultado. La segunda cuestión que creo que sí que hay que poner en valor, contrariamente a lo que está diciendo Carlos, hombre, yo no digo que nadie se lleve el mérito, a mí no me parece que nadie se haya colgado en ningún mérito, pero lo que también está claro es que la administración pública, y muy concretamente la administración pública gallega, ha invertido mucho en el sostenimiento del sector industrial del automóvil, la financiación de parte del clúster. Subsidiar no investir. Vale, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Repartir o dinero dos contribuyentes cara a outros lados en función de determinados intereses. Yo la discusión
discusión del plan general contable me la dejo para después. En cualquier caso, por ejemplo, el Centro de Investigación del Automóvil asociado y participado en el clúster de la automoción, en este momento está sostenido por la Xunta de Galicia. Por tanto, creo que algo, no ellos, ¿no?, sino todos y todas nosotros hemos aportado. Para mí, ahí, legítimos millóns de euros que destina a Xunta e o Estado a empresas determinadas. Fran Espiñeiro. Cuando van a decir empleos por el medio, a mí desde luego, que paga impostos para financiar esos millones de euros, vale, bien, esos non contabilizan. El resumen que es que toda la administración se va a gastar igual el dinero y yo prefiero que se lo gaste en algo que garantice la continuidad de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Déjame un momentito, Fran Espiñeira. Alberto Núñez Feijóo, moi boa noite. Que tal? Moi boas noites. Bueno, señor Feijóo, por que gañou Vigo? Eu creo que era unha boa oferta. Creo que había unha serie de condicionantes que facían unha oferta moi competitiva. En primeiro lugar, a súa ventaxa logística. Estamos ante unha das principales cidades portuarias da fachada atlántica. En segundo lugar, porque é unha factoría con enorme productividade desde o punto de vista de calidade e de costes. En terceiro lugar, pois porque hai un instituto potente de innovación en Galicia, de innovación en materia automobilística, o CETAG. Eu creo que fixeron un excelente traballo de compromiso a plantilla de Citroën en Vigo. E por último, pois tampouco vou ocultar que houve un apoio institucional constante da Xunta. Entramos dentro das políticas de innovación que presentamos a Unión Europea, o coñecido Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia, a RIS3. Por último, pois non lle oculto, tamén é certo que na anterior reunión en París, pois a min se me deu a palabra para expoñer a política económica, a política industrial da Comunidade Autónoma. O presidente Pese apoiou, entendeu que en Galicia se dan condicións de estabilidade institucional e de unha política económica que cumple os requisitos de consolidación de Europa, ¿no? En definitiva, os traballadores da factoría, os directivos da factoría de Vigo, todo o conxunto de empresas que fan componentes de automóvil, 19.000 familias traballan no sector da automoción, a innovación que hai en Vigo, os estudios de innovación. Creo que todo eso, excepto que tiñamos un inconvinte desde o punto de vista de PSA apoiou, que os salarios en España son superiores aos de Eslovaquia, pero o certo, verdad, é que o conxunto entendo que era máis atractivo para a multinacional a candidatura de Vigo. Estamos comentando o inmediato que acaba de acontecer esta mañana, pero que supón esta nova de cara ao futuro, para Vigo, para Citroën, pero sobre todo para o país, para Galicia? Vamos a ver, as furgonetas, os vehículos lixeiros industriais que se fan en Vigo son os máis vendidos da Unión Europea, desde o punto de vista dos constructores de automóviles. Citroën Peugeot é a marca que máis vehículos industriais dese tamaño, dese segmento de mercado de automoción vende en Europa. Por lo tanto, non é un vehículo calquera, non é un modelo calquera, son modelos que PSA Peugeot está vendendo e que está vendendo con profusión no mercado. En segundo lugar, eso acredita que hai unha nova oportunidade, non só para facer esos vehículos, senón para intentar que a porcentaxe de componentes de esos vehículos se vendan con maior intensidade nas fábricas, nas factorías de componentes de Galicia. Por lo tanto, temos que aproveitar este contrato para intentar vender, eso sí, a precios competitivos, as pezas que van a formar parte de estos novos vehículos. Y en tercer lugar, se abre unha expectativa con maior intensidade para relacionar a multinacional francesa co CETAG, é dicir, co Centro de Innovación de Galicia, e, en consecuencia, non só para estes vehículos, senón para todos os desenvolvementos de seguridade pasiva, de seguridade na conducción, de innovación, en definitiva, do sector do automoción de PSA, o CETA, que está en Porriño, poida tamén suministrar innovación, tecnificación, modelos para ir introducindo nos vehículos da próxima década. En definitiva, hai 19.000 familias que viven do sector da automoción, 7.000 delas traballan na factoría PSA Peugeot, e, por lo tanto, é claramente un mensaxe de consolidación, un mensaxe de seguridade para a próxima década, como mínimo. En consecuencia, creo que desde o punto de vista de Galicia, o sector industrial galego, a automoción tuvo e ten unha
parte importante de protagonismo e o que se garantiza a partir de agora é que ese protagonismo se manteña vixente polo menos nos próximos 10 anos. Estamos falando polo menos desa década. Habería que aproveitar esta marxen para diversificar o sector, facelo menos dependente de Citroën? Sin duda, esa é a cuestión que vamos a seguir traballando con. Son 102 empresas de distintos tamaños os que xunto con Citroën están conformando esas 12.000 familias en Galicia. Por lo tanto, a clave é tendo un cliente tan potente, tan próximo a esas fábricas de componentes, pois está garantido en principio a supervivencia das fábricas, pero a clave é o suministro multimarca. A clave é vender pois os grandes constructores europeos, a Audi, Volkswagen, Seat. A clave é vender tamén os constructores japoneses como Nissan e Renault, francés. A clave é pois facer marcas para, componentes multimarca e asegurarse pois máis futuro, máis crecemento, máis cuota de mercado. Hai algunhas empresas en Vigo que Citroën neste momento xa é minoritario, que venden a Citroën. En consecuencia, aí creo que está o modelo no que tenemos que traballar para os próximos anos. Vender a moito máis constructor de vehículos que non sexa PSA Peugeot. Bueno, estamos falando dunha actividade industrial, estamos falando dunha multinacional como Citroën, dunha fábrica desa multinacional, pero estamos falando con vostede que é o presidente da Xunta de Galicia. Que papel xogou vostede como político, como representante político en toda esta negociación? Porque hai moita xente que non acaba de comprender cal é o papel que ten que xogar, neste caso, vostede como presidente deste país, neste proceso de negociación. Mire, nós levamos traballando neste proxecto 3 anos. Se sabía que a partir do ano 16 a Partner e a Berlingo iban a deixar de fabricarse como cos modelos actuais e iban a iniciar unha senda de competitividade dentro do PSA Peugeot das distintas fábricas europeas ou neste caso tamén en China, iban a facer unha competencia interna entre elas para ver cale a que ofrecía os mellores costes e a maior competitividade. A partir de aí estuvemos en contacto, tuvemos reunións, bastantes reunións, algunhas delas en Santiago, outras delas en Vigo, todas elas non trascenderon aos medios de comunicación e digamos que estuvemos falando primeiro cale a política industrial da Xunta de Galicia. Nos presentamos un documento na Unión Europea que acabo de referir a RIS3, que é esta Estrategia de Especialización Inteligente que está baseado na innovación industrial. Ese documento obtivo visto e prace da Comisión Europea, co cual Galicia vai a mobilizar entre recursos públicos e recursos privados ata o ano 2020 1.600 millóns de euros. En segundo lugar, presentamos outro documento, que é o documento do Plan de Competitividade da Industria Galega, o que se chama Fábrica 4.0, que presentamos, probablemente o País Vasco e nós son os que vamos máis adiantados nas estrategias de competitividade. Esos documentos foron presentados por min mesmo o presidente de PSA Peugeot, o señor Tavares, en París fai algúns meses. Bueno, todo isto que foi fructificando, de xeito que hai un apoio institucional, hai unha estrategia de innovación, hai capacidade de fondos europeos que Galicia vai a captar e hai unha estrategia de reindustrialización da comunidade autónoma. Desde o punto de vista institucional, por lo tanto, o que se ofreceu a PSA é estabilidade, é estrategia innovadora, é potenciar o CETAC con fondos públicos da Xunta de Galicia e tamén con fondos privados. En definitiva, é que hai un pulo importante do sector da automoción con unha enorme compromiso institucional. E creo que isto, pois, sin dúbida na candidatura, pois, influe o feito de que estemos ante unha rexión europea cos seus documentos de innovación e de competitividade visados pola Unión Europea e con fondos públicos da Unión Europea, e outras que podan non telo ou non podan telo tan actualizado como ten Galicia neste momento. Estamos rematando xa, pero non quería deixar de mencionar os traballadores. Falaba deles ao principio desta conversa, traballadores que, bueno, aceptaron unha serie de rebaixas dos seus dereitos salariais, de eliminación de pluses, etc. Que lle diría os traballadores de Citroën que participaron neste proceso de negociación e que finalmente aceptaron as condicións que permitiron suscribir este contrato? Pois eu creo que aceptaron plenamente porque nós en salarios non podemos competir pois nin cos salarios portugueses, nin cos salarios eslovacos, nin moito menos cos salarios marroquís. De certo, bueno, pois Renault
grandes fábricas de Renault que fan esta marca Dacia, pois están xa ubicadas en Marrocos. Agora se decía un país do leste europeo ou nós. Por lo tanto, creo que acertaron plenamente. É un exercicio de responsabilidade, é un exercicio de coherencia, capacidade de ir recuperando as porcentaxes de salarios que agora deixaron neste novo acordo. Pois seguro que haberá. PSA Peugeot ten que presentar resultados este ano 2014. Eu espero que esos resultados sexan bons. PSA Peugeot estaba nun proceso de reestructuración, é unha multinacional do sector da automoción que está vendendo casi todo en Europa. Europa entrou en recesión económica, en crisis económica, os resultados de PSA Peugeot empezaron a disminuir, agora abriu o mercado chinés, e creo que a partir do ano 15 seguintes PSA vai a volver a recuperar uns bons resultados económicos, o cual significa, seguro, que haberá tempo para ver as condicións laborais dos traballadores. Pero teño que dicir que con independencia do apoio institucional, con independencia da comunicación permanente e exitosa entre a multinacional, os máximos directivos e a Xunta de Galicia, con independencia de que hai un pulo importante de automoción en Vigo con estas empresas de componentes de automoción, con independencia do traballo da zona franca de Vigo, con independencia que estamos ante un porto que conseguimos unha autoestrada do mar. Bueno, con independencia disto, si os traballadores non houber aceptado as novas condicións de competitividade, probablemente, eu creo que casi con toda seguridade, hoxe non podíamos estar celebrando este éxito. Por lo tanto, o éxito fundamental, en primer lugar, sin dúbida, é da plantilla de Citroën de Vigo. Fala desas novas condicións de competitividade, pero, señor Feijóo, ata onde ten que chegar esta subasta polo salario? Hai unha parte dos sindicatos, é certo que non os mayoritarios, que sosteñen que isto xa se sabía dende o principio e que realmente foi unha estrategia da multinacional para conseguir que ese salario se rebaixaran. Ampliando a pregunta, ata onde ten que chegar esta subasta polo salario, como decía? Mire, con todos os respetos, si resulta que no centro de Europa que tiñamos que competir, os salarios están no entorno de 15 euros hora e en Vigo os salarios son 21 euros hora, pois lógicamente teñamos unha enorme dificultad. Si eso nos comparamos coa fábrica de Mongualde en Portugal, donde os salarios pois están similar aos de Centro Europa, pois temos un problema de competitividade evidente. Non estou plantexando en ningún caso que esos salarios se adecúen a esas baixadas de salarios que teñen, ou por lo menos a esos salarios máis baixos que teñen os portugueses ou os centroeuropeos. O que si estou dicindo é que ás veces, perdendo un pouco, se gana a medio e longo prazo, e outras, por non querer perder nada, se perde todo. Por lo tanto, mire, non son eu nin o director de Recursos Humanos nin o director de Estrategia de PSA Peugeot, a eles lle corresponden facer estas contestacións. O que sí digo é que os empleados públicos da Xunta, por exemplo, fixeron un enorme esforzo durante a recesión económica e nos anunciamos fai unhas semanas que en 3 anos volveremos a recuperar o 100% das pagas extras. Por lo tanto, creo que de esforzos en Galicia sabemos, e eu estou convencido de que ben vale a pena facer un esforzo para garantir o futuro. Pois Alberto Núñez Feijóo, moitísimas grazas por atendernos esta noite. Gracias a vostedes. Graciñas. Moi boas noites. Boas noites. Bueno, Iván, por exemplo. Bueno, eu creo que, en fin, o presidente da Xunta falaba de éxito, non? Evidentemente é un éxito que se podan facer estas furgonetas en Galicia, porque desgraciadamente a supervivencia do sur de Galicia e en boa parte de Galicia pasaban por aí, non? Pero é un éxito que encerra un drama, que é o drama dos traballadores que efectivamente sí son os responsables e os grandes merecedores de todas as louvanzas de que esta nova furgoneta se poda facer en Galicia, pero claro, a costa dos seus salarios, a costa dos seus dereitos laborais, a costa en definitiva de precarizar a súa vida, non? A outra cara do argumento que decía o presidente da Xunta de que non podemos competir con Chequia ou con Eslovaquia ou non podemos competir con Portugal por culpa dos salarios, temos que entón rebaixar a nosa calidade de vida hasta o nivel dos países en vías de desenvolvemento para poder seguir producindo, non? Esa non é a vía, non? Eu creo que polo tanto... Pero entón cal é a vía? Por poñerme no outro lado. Eu creo que, primeiro, neste momento non quedaba outra que facer iso, pero por unha cuestión de que tiñe preguntado ao presidente da Xunta que é fundamental, non? Que é a de reindustrialización ou a de diversificación industrial. No norte de Galicia, na zona de Ferrolterra e no sur, na zona de Vigo, hai un problema clarísimo de monocultivo
novo industrial, que fai que cando Citroën perda unha certa capacidade de produción, ou cando Navantia no norte perda unha certa capacidade de produción, automáticamente se resente todo o país e a corto prazo o único que podemos facer é meter cartos públicos e baixarlle cartos aos traballadores para que nos podan dar unha nova oportunidade, un novo balón de oxígeno para seguir vivindo. Polo tanto, claro, a mí parece ben ese plan a corto plazo, pero a longo plazo lle preguntaría ao presidente que está facendo a Xunta de Galicia para atraer investimento industrial para Galicia diferente a ese sectores ao do automóbil ou do naval, que está facendo a Xunta de Galicia para que a industria auxiliar da que falaba o presidente da Xunta poda ter, como pedían estes días, chan industrial a coste razonable, que eso sí depende directamente da Xunta de Galicia, na zona de Vigo, para poder expanderse e para poder efectivamente vender a outras empresas diferentes a Citroën, ou que se está facendo, a parte do CETAC, que está moi ben, pero que é unha cuestión que é moi incipiente, para investir en I+D+I no sur de Galicia. Esas son as cuestións que facer. E por último, Fernando, me gustaría que esas mesmas loubanzas que se dedica a sí mesmo o presidente da Xunta das súas conversas con Citroën e da súa capacidade de negociación e tal, me gustaría saber canto tempo dedicou nesas conversas con Citroën a garantir que no momento no que Citroën empeza a ter beneficios outra vez por producir esta furgoneta en Vigo se recuperen as condicións laborais dos traballadores que se tiveron que perder para adxudicar ese contrato. Se supone que ese acuerdo va a suponer una rebaja del 5% del salario de los trabajadores, reducción y eliminación de varios pluses, implantación de una nueva categoría profesional. Y tengo que decir que el sindicato mayoritario de la factoría estaba a favor de este acuerdo, pero no solamente el sindicato mayoritario, sino también centrales como Comisiones Obreras y UGT. Los que han mostrado su desacuerdo, como también les decía, han sido la CUT y la CIGA. Hoy decían esto sus representantes. Se utilizou tendenciosamente esa pelexa entre plantas para reducir os nosos costes salariais e, bueno, ca adxudicación do K9, un de xanoiro, veñen os recortes nas nosas nóminas. A nos colleu de sorpresa, pero parece que o señor Núñez Feijóo non o colleu en París xusto cando se iba a facer o anuncio, o sea que, bueno, isto está marcado dentro da política do grupo e dentro dun diseño tamén a nivel político. Creo que é a primeira vez que un lanzamiento é tan politizado como este. Esperemos que esta furgoneta o señor Tavares teña en conta que o 54% da plantilla dito en referéndum dixo que non o recorte. Esperemos que lle dé prioridade a ese 54% das votacións e non a ese 64% da representación. Esperemos que esa furgoneta pois non traia consigo o recorte salarial. Esta es la visión de los representantes de la CIGA y de la CUT, insisto, sindicatos minoritarios en estos momentos en la planta de Citroën. Fran. No, a mí me parece muy bien todo lo que ha dicho Iván Puentes. No puedo estar más de acuerdo con él en todo lo que ha dicho. Lo suscribo hasta la última palabra. Lo que me gustaría es que a mayores, cuando les vuelva a tocar gobernar, que en algún momento les volverá a tocar gobernar, que se acuerde y lo pongan en marcha, ¿no? Yo creo que Galicia tiene un problema gravísimo, que es el tema demográfico, que yo creo que todos estamos alarmados con ese tema. ¿Cuántos gallegos van a quedar en el 2050? Cada vez que sale la estadística salen muchos menos. Y solo hay una manera de revertir esa situación y ese despoblamiento, que es mediante la generación de riqueza. Y la generación de riqueza se consigue mediante la generación de empleo. Para conseguir empleo tienes que conseguir que haya empleo de grandes multinacionales, de pequeñas empresas y toda clase de empleo. Y para que haya esas posibilidades, pues es obvio que si hay algunos motores, como puede ser en este caso el motor, el naval, la industria textil, pues obviamente va a ser mucho más fácil que vayan apareciendo otras empresas alrededor. Coincido en todo lo demás, que hay que poner todos los millones de metros cuadrados de suelo industrial que hay en Galicia vacíos, hay que ponerlos a producir, que no se puede tener, que han costado dinerales, parques industriales en sitios donde lo más parecido a una industria que han visto es un molinillo de estos de los del viento y tal. O sea, estoy completamente de acuerdo, pero ¿qué hacemos? ¿Dejamos que se vayan? A ver, falta Martiño, efectivamente. Qué carácter, así me gusta, Martiño, moi ben. No, porque xa me vexo aquí o duelo, e además que como Iván xa o teste que marcar, meu pai me decía, teste que anticipar o dianteiro, porque senón levate en carreira. Pois con Iván pasa algo así. No, a mí gustaría me tocar antes a cuestión do rol do presidente, non? Que eu creo que Feijóo ten unha gran capacidade para practicar o escapismo con aqueles problemas que derivan directamente da súa xestión e non enfrontalos, pero ten tamén unha gran capacidade para anotarse puntos onde eu creo que el sobredimensiona a incidencia política da súa xestión, non? E a min facíame gracia, non? Porque, claro, escoitando, falaba da súa intermediación en París, eu escoitei algunha vez algún conto como que os nos viñan de París, pero agora tamén sei que a nova fabricación de Citroën derívase de que el foi a París e vendeu estabilidade, estrategia innovadora, pulo dixo 50 veces, que parecía que aquel unha candidatura olímpica, non parecía unha intermediación política, parece que foi ali e vendeu. E eu creo que eso está sobredimensionado a súa capacidade política e incluso a incidencia na decisión de Citroën. Logo, vamos á cuestión que aquí hai un debate. A pregunta lle facía a Fernanda ao presidente, onde está o límite?
porque eu creo que ninguén pon aquí en entredito que é positivo que exista esta carga de traballo para Citroën, é positivo, e para os vindeiros anos, pero eu coido que o resultado desta carga de traballo tamén deriva un pouco da fotofixa do momento da crise, e que se nos está dicindo unha cousa, tedes que competir con Europa do Leste ou con África, porque falouse tamén de Marrocos, aí, e eu digo, onde está o límite, non? Hasta onde hai que pagar, porque aquí hai un retorno positivo a un discurso, o propio presidente o encarna, de decir, non, mira, aí temos que precarizarnos para poder ser competitivos. Claro, pero se ti estás na negociación, pregúntoche a ti tamén, onde está o límite? Quero dicir, que renuncias hai que aceptar bueno, pues para evitar que Citroën peche, algo que non desexamos ninguén? Home, en primer lugar, eu como representante institucional nunca avalaría que ese sexa o custe a pagar. Como ele avalou, quero decir, no momento no que dixo que ele entendía o esforzo e que isto era un país de xente esforzada, cando no fondo aí estás avalando a precarización, non? Alternativas, comentou nas Iván que podía haber, pero que eu non teño nada claro que eso fora, ao final, determinante no resultado, non? Esos datos que ti comentas. É certo que hai uns anos de precarización. Non, de verdad, es verdad. Es evidente que lo que mide una empresa son los beneficios, y los beneficios se producen a través del... No, pero os beneficios sí, pero tamén a estabilidade, tamén os proxectos industriais, tamén o contexto, é dicir, a calidade dos produtos, as calidades dos produtos... Eu eso non o poño en dúbida, pero aquí o que se pon como un pouco o carro diante dos bois é falar de que foron a precarización dos traballadores o que permitiu iso. E eu creo que é un discurso para a precarización. Como que non? É dicir, falamos dende 2008 non sei cantos empregos se destruíron, pero logo tamén uns acordos avalados polo sindicato mayoritario, que todos sabemos en que posición están nestes momentos os sindicatos mayoritarios, que non se saíran nunha foto moi bonita ali todos asinando sempre estabilidade deste Estado. En todo caso, primeiro, con respecto aos sindicatos mayoritarios, é certo que unha parte do que se di, pero tamén é certo que fixeron declaracións hoxe mostrando a súa preocupación precisamente porque se recuperen esas condicións laborais a curto e medio plazo. E con respecto ao caso de Vigo, que decía Fran, non é falar de reindustrialización ou de diversificación industrial por falar, é dicir, houve un caso moi concreto que saliu publicado en todos os medios de comunicación, que era aquel famoso proxecto de Mitsubishi, creo recordar que era para fabricar baterías eléctricas de coches. Sí, es para abastecer a los millones de coches eléctricos que están circulando por las carreteras. Que era un proxecto que pretendía crear hasta 1000 e pico empregos, neste caso en Vigo, e que se malogrou precisamente pola falta de chan industrial e pola pouca pericia tamén da Xunta de Galicia a hora de negociar ese tipo de proxectos. Aí había unha oportunidade concreta. Es que quero rematarse con este asunto. María, solo déjame un segundo. Yo también discrepo de... O sea, yo no sé la cuota de mérito que tiene el presidente de la Xunta, pero yo, a diferencia de ese mundo ideal en el que vive Carlos Padín, de pensar que dejando la libertad absoluta en una economía... No, un mundo ideal, un mundo neoliberal. Sí, bueno, vale. Bien apuntado. Tomo nota. Inexistente. Pero claro, quiero decir, o sea, que en este mundo... Yo creo que lo definió muy bien Carlos Negreira cuando fue en una entrevista que hizo en La Voz de Galicia al poco de tomar posesión, que él se definía como que su gran aspiración era ser un gran director comercial para la ciudad de La Coruña para captar la mayor cantidad de recursos posible. Yo creo que ese es el trabajo que tienen que hacer estos dirigentes que tenemos, que si no hay un duro en las arcas públicas para poder invertir, tendrán que preocuparse al menos de que se den las condiciones positivas para poder hacerlo. María, querías, pero ya para acabar te pido medio minuto, de verdad. Sí, a ver, yo es que creo que parte de lo que estáis diciendo lo ha dicho el presidente y es más, se ha dicho ya en esta mesa. O sea, aquí lo que ha ganado ha sido una oferta y dentro de esa oferta influye un montón de factores. Evidentemente, la parte del salario de los trabajadores es una parte importante porque era un factor diferencial en contra de la planta de Balaídos interesante, pero ojo, yo misma dije antes que todavía el coste de la mano de obra sigue siendo superior, en consecuencia no es lo único. ¿Qué pasa? Que por cuanto es un esfuerzo de más de 6.000 personas, claro que hay que reconocerlo y es un ejercicio de responsabilidad y compromiso. Hay muchos otros factores, la innovación, la flexibilidad. Citroën es una de las, la planta de Balaídos es una de las que mejor tiene racionalizado el espacio, eso también es fuente de competitividad. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, y ahora sí que ya acabo. Sí, pero las otras dos cosas del mar podríamos hacer otro programa también de las frustraciones y de las, en fin, vamos autocontestado en cuanto al papel
tu propio jefe de filas hace un momento dijo es que lo que hay que hacer es ir a buscar, hay que ir a buscar carga de trabajo, hay que ir a tal. Eso por un lado. En segundo lugar, efectivamente, Martiño, todo eso que tú has dicho, la viabilidad industrial, las estrategias, la captación de fondos, la industrialización, todo eso, más la estabilidad, esa es la parte que le corresponde a Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad. Tenemos muchos asuntos políticos que debatir esta noche y que tienen que ver, entre otras cosas, con ese fenómeno llamado Podemos. Antes de que hagamos esa pausa, ya les advierto que nos hubiera encantado tener hoy con nosotros aquí, como siempre hacemos, a una persona de esta organización política, incluso de ese sector crítico que parece que también existe. Ha sido imposible que ni unos ni otros estuvieran esta noche con nosotros, y lo quiero dejar claro para que nadie se lleve a engaño. Nosotros llamamos siempre que hablamos las personas para que puedan dar su punto de vista. Han decidido que no tenían tiempo de venir o que no llamábamos con suficiente antelación. A la vuelta hablaremos de algunos problemas que tienen Podemos para construir sus candidaturas. Estamos hablando a nivel gallego, a nivel nacional, problemas que están traduciéndose y que hoy, por ejemplo, se reflejaba en una crónica de la edición de A Coruña de las páginas de La Voz de Galicia. No solamente va a ser esto, porque de verdad que hay cosas muy suculentas. Enseguida volvemos.